Vamos a iniciar con Pérgamo. Antes de empezar con Pérgamo, vamos a ver de dónde vamos a partir. A Pérgamo podemos llegar desde Estambul y sería un día de viaje en el que puedes pasar por Bursa, o bien en un día de viaje desde Kusadasi. Kusadasi ya está en la costa del mar Egeo, muy cerca de donde está Éfeso. Entonces puedes dedicarle un día. Desde Éfeso subes y regresas, porque en toda la región de Éfeso hay mucho que ver. Entonces puedes dedicarle un día para ver Pérgamo. Es muy importante por dos razones, bueno, por muchas razones, históricas, culturalmente hablando. Fue un centro de libros y de producción de libros. De hecho, la palabra pergamino se origina en Pérgamo. Ahí ellos lograban hacer con la piel de la cabra, de ciertas cabras sobre todo, que se puede adelgazar mucho, y ellos utilizaban eso sustituyendo al papiro egipcio, que era más quebradizo, no tenía la flexibilidad del pergamino. El pergamino lograba tener pues una rigidez como el papel, una superficie casi tan lisa como la del papel, y ahí era el centro de producción. Esto fue uno de las fuentes de riqueza que tuvo Pérgamo como ciudad. Ahora, desde el punto de vista turístico, simplemente ver el setting, el lugar donde está ubicado, la ubicación de Pérgamo, ya con eso valió la pena el viaje. Es uno de los sitios más bellos que hay en toda la costa del Egeo turco. Es impresionante, porque está sobre una colina. Después, sobre la colina está el teatro, el antiguo teatro romano, bueno, greco-romano, que es muy grande, pero está en un declive, en un desfiladero, frente a un desfiladero, y ahí está el escenario, y tú sientes que estás viendo, si te toca en un día claro, ver allá al fondo el mar Egeo, es de plano, se te eriza la piel, te impresiona mucho porque es bellísimo lugar. Después hay restos de templos. No hay ningún templo que sigue en pie, digamos, tipo el Partenón. No, todos son columnas que se levantan como agonizantes. Se me hace de un poético, cómo ves esos trozos de mármol estriados, decapitados, algunos que todavía tienen el capitel, todo tirado, regado, como si hubiera pasado el tropel de la historia. Casi oyes los cascos de los caballos y el fragor de las batallas, de las guerras. Se siente siempre la presencia de todo ese trepidante pasado de Pérgamo. Entonces, verlo, caminarlo, y sí saber que ahí estuvo esa fábrica de papiro, entre otras mercancías. Fue un centro comercial muy importante. En Pérgamo había intercambio
de grano, de muchos bienes. Era una ciudad comercialmente hablando importantísima. Era de las más importantes ciudades del mundo griego y del mundo helenístico. Quiero aclarar, helenístico es esa etapa de la historia de Grecia que ya es hacia finales, después de Alejandro Magno. Alejandro Magno vive más o menos en el 300 antes de Cristo. Después de Alejandro Magno es lo que ya empieza a ser la época helenística, que lo han puesto así para siempre diferenciar las edades de la antigua Grecia. Ahora, hay algo que les quiero contar de Pérgamo, que es pues la parte más romántica de su historia. Ustedes saben que cuando los romanos llegaron a Egipto, bueno, se encuentran con el principal granero para el imperio. Es decir, toda la producción de grano, que siempre excedía las necesidades propias de Egipto, la producción que ellos tenían de cereales era riquísimo. Ellos tenían para poder alimentar a todo el cercano oriente. Y para los romanos esto fue, ¿qué les puedo decir? Una panacea. Ahí estaba el alimento del pueblo romano, al grado que todavía les duró 4 siglos más el estar sacando, gracias a este milagro egipcio, de los desbordamientos del Nilo, que se inunda y automáticamente se abona la tierra, y entonces siempre es fértil, tremendamente fértil, como ninguna otra tierra. Y entonces, aunque sea una pequeña franja de tierra, es tan altamente productiva que pues Egipto vale por eso. Imagínense, en la época de los romanos, era el pan del imperio romano. Así de sencillo. Los romanos se podían dar el lujo de tener ciudades en toda la costa de África y por todos lados, porque tenían una fuente de harina y de trigo inagotable, que era Egipto. El primero que llegó a Roma fue Julio César. Digamos, trató de conquistar, y de hecho llegó a conquistar Egipto, tuvo relaciones, se casó, segundas nupcias, ¿verdad? En ese tiempo no importaba, podían tener 2 esposas. Se casó con Cleopatra y así ya pasó Egipto a ser un protectorado romano. Cuando muere Julio César, se desata esta batalla del famoso triunvirato sobre todo entre 2 grandes generales. Uno era Octavio y el otro era Marco Antonio. Marco Antonio, él conquista a Cleopatra, y como un regalo, así como quien le lleva flores a una novia, se le ocurre regalarle la biblioteca de Pérgamo. Se supone que era la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo.
Hay quienes afirman que la de Pérgamo era superior a la biblioteca de Alejandría. No lo sé. Pero estamos hablando de bibliotecas inmensas que contenían toda la sabiduría del mundo antiguo. En la actualidad, por ejemplo, tenemos nos quedan 7 tragedias de Esquilo, 7 tragedias de Sófocles, 17 tragedias de Eurípides. Se sabe que escribieron como 80 cada uno de ellos. ¿Dónde quedaron? Esas bibliotecas tenían gran parte de este acervo. Y bueno, pues se perdieron. Sin embargo, este regalo que simplemente para transportarlo desde Pérgamo a Alejandría, para que se tuviera Cleopatra sus libros, fue toda una odisea. Mucho se perdió en el camino, muchos se hundieron, hubo barcos que se hundieron, porque además estaban en continua guerra. Pero olvídense, fue un regalazo y Cleopatra lo supo compensar en forma que no queremos comentarlo en esta cápsula, porque no sería decente. El caso es que este legado de Pérgamo le ha dado un renombre a la ciudad como su pergamino. Entonces, es una ciudad importantísima desde el punto de vista turístico, porque el lugar es bellísimo, histórico y cultural.